El Salvador está cambiando por completo y todo es gracias al presidente Nayib Bukele. Aquí te traemos un nuevo material sobre El Salvador, así que quédate atento porque esto se va a poner interesante. Desde ya te doy las gracias por mirar este video. No te olvides de dejarnos tu me gusta, compartir este video con todos tus amigos y no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que te pueda llegar un próximo video. Ahora sí, empezamos. El presidente salvadoreño le da una lección al gobierno estadounidense en su combate contra las bandas criminales. Las operaciones que lleva a cabo Bukele en su país dejan boquiabiertos a los supuestos expertos en el control de esas bandas en Washington. El líder centroamericano deja en ridículo a la potencia del norte y, peor aún, deja en evidencia que la Casa Blanca parece no querer combatir realmente a esos criminales. A medida que el mandatario salvadoreño se reafirma en su segundo mandato bajo las críticas de Estados Unidos y sus aliados, su combate a las bandas que asolan su país y la región se erige como uno de los referentes por encima de la potencia del norte. El gobierno salvadoreño está haciendo todo lo que Washington no pudo hacer en décadas, dejando en evidencia que hubo una intencionalidad de Washington en hacer la vista gorda. En las últimas horas, autoridades del gobierno de Nayib Bukele informaron sobre la incautación de un cargamento ilegal cuyo valor asciende a $52 millones, una de las operaciones más grandes de los últimos tiempos. El Gabinete de Seguridad del gobierno salvadoreño, encabezado por los ministros René Merino Monroy y Gustavo Villatoro, entregaron el informe del operativo realizado a unas 630 millas náuticas al sureste de la bocana del Condorcillo Estero de Quesaltepeque. En dicho informe también se dejó sentado el arresto de 3 personas, 2 de origen ecuatoriano y 1 de origen colombiano. Estos estaban a cargo de transportar la millonaria mercancía por vía marítima. La cantidad de operativos exitosos en el gobierno de El Salvador contrasta significativamente con lo que sucedía en años anteriores. Esta situación no solo deja expuestos a los gobiernos salvadoreños anteriores, sino también a sus aliados en Estados Unidos. Tan solo en lo que va de este año, la actual administración del país centroamericano incautó más de 7 toneladas de mercancía ilegal, en su mayor parte compuesta por distintas sustancias nocivas y cuya venta y producción se encuentra penalizada. El titular del Ministerio de Defensa, René Francis Merino, destacó esta información en una reciente conferencia de prensa, haciendo hincapié en la magnitud del golpe económico que estas operaciones le dieron a las bandas internacionales. Merino explicó que desde enero hasta la fecha, el valor de las sustancias ilegales secuestradas superan los $182 millones. Esto también refleja la importancia de este último operativo en las costas salvadoreñas. En efecto, la reciente incautación representa casi un tercio del total incautado en los últimos 6 meses. De los 182 millones de mercancías ilegales, 52 millones corresponden a este operativo marítimo en el Concordillo. De igual forma, si se mira con mayor perspectiva, entre marzo de 2022 y la actualidad se han incautado 20,6 toneladas de droga, en su mayoría el derivado de la hoja de coca, con un monto de casi $450 millones. Estos operativos se dieron en el contexto de la implementación de un régimen de excepción para combatir a las pandillas. Método por el que Estados Unidos y otros países alrededor del mundo criticaron al gobierno de El Salvador. Recordemos que este país es parte de una lista de gobierno estadounidense de mayor producción y tránsito de narcóticos, dada a conocer el año pasado junto a países como Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Perú y Venezuela. Esta lista, con el informe correspondiente, se presenta al Congreso estadounidense cada año para que, según su proporción, se asignan recursos para ayudar supuestamente a combatir el crimen organizado en esos lugares. Lo que queda en evidencia es que, pese a esa ayuda, en muchos países el tráfico ilegal creció bajo las narices de la Casa Blanca, mientras que, por el contrario, cuando tiene que destruir un país en Oriente Medio, no tarda ni siquiera un año. Naturalmente, muchos empiezan a cuestionarse el hecho de que la ayuda para combatir el crimen organizado en América Latina no surta ningún efecto real, mientras que,
para destruir países en África y Asia Menor, el efecto es inmediato. El gobierno de Bukele se presenta como una excepción que pone en evidencia la ineficacia del actual gobierno de Biden y sus predecesores. El Salvador actualmente no está subordinado a las políticas de la Casa Blanca como Guatemala o Panamá. Las acciones del actual gobierno salvadoreño dan más resultado que las políticas aplicadas en países que responden a Washington. Esto, naturalmente, hace que la comunidad internacional sospeche de la estrategia que la potencia del norte aplica en los países aliados. Además, esta sospecha no es para nada novedosa. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dejó en claro su posición al respecto de cómo Estados Unidos aborda el tema del tráfico ilegal de sustancias. Hace unos meses atrás el líder mexicano se preguntaba, con mucha perspicacia, casi de una manera irónica, cómo las bandas criminales parecen estar solamente en países latinoamericanos y no en Estados Unidos, que es el mayor mercado de esos productos. ¿Acaso no hay bandas criminales en Estados Unidos? ¿Acaso todos esos productos se distribuyen solos o por arte de magia? Así se preguntaba, en ese entonces el líder de Morena, dejando una clara sospecha de cómo el propio gobierno estadounidense permite que ese negocio prospere. Esa no es la primera vez que el líder mexicano apunta a la contra el gobierno de Estados Unidos en la cuestión del tráfico ilegal. Ya anteriormente se había referido a las políticas aplicadas en México en complicidad con los anteriores presidentes. En este sentido mencionó la guerra desatada por Felipe Calderón que continuó bajo el mandato de Peña Nieto, así también la función generó García Luna en la articulación entre el gobierno mexicano, las bandas criminales y la DEA de Estados Unidos. Como contrapartida a este ejemplo nefasto de ayuda de Washington a combatir el tráfico ilegal en México antes de que AMLO llegara al poder, la situación en El Salvador parece muy distinta bajo el gobierno de Bukele. Pese a las críticas que se puedan hacer a la metodología del líder salvadoreño, la realidad muestra que el delito bajó drásticamente y la propia población no prueba. No por nada sacó más de 80% en la reciente elección, fue una política que tuvo un cambio real positivo. En este contexto, este nuevo operativo de Bukele vuelve a dejar en evidencia que Estados Unidos realmente no está haciendo nada para frenar el tráfico ilegal de sustancias. Toda su ayuda parece más una pantalla de un negocio que mueve miles de millones en la potencia del norte. Nayib Bukele siempre fue caracterizado por no temerle a nadie. Siempre ha enfrentado de frente y cuando se trata de defender los derechos humanos, siempre pone la cara. Siempre va de frente a potencias mundiales, ONGs y comunidad internacionales que, como sabemos, siempre han tratado de criticar al presidente Nayib Bukele, pero él no se deja llevar y se planta y siempre responde de una manera inteligente y con sabiduría, ya sea, como dijimos, a potencias mundiales, ONGs o periodistas que intenta dejarlo mal parado, siempre los pone en su lugar.